tardes a todos. Cuando ayer llegaba aquí a Victoria y tenía una charla con Luis, justamente, nos pusimos a spoilearnos las charlas que íbamos a dar, ¿no? Y básicamente, sin querer, por casualidad o sincronicidad, la cuestión es que la charla de él fue adelante de la mía y de alguna manera yo voy a tocar algunos temas de lo que tocó él, pero vamos a introducirnos directamente en el tema de lo que es la conciencia. Es un tema, si se quiere, un poco complejo. ¿El power, Andrea? Bueno. Si se quiere, esta charla es un poco compleja porque, digamos, les pido disculpas de antemano en el sentido de que quizás haya algunos textos técnicos, pero es necesario para poder comprender algunas de las cosas que queremos plantear y que queremos realmente introducirnos porque creemos que justamente parte de todo esto, o lo que vamos a ver, tiene mucho que ver con el tema del fenómeno. Bueno, ahí estamos. Básicamente la pregunta es, bueno, yo decía antes, quiero terminar la frase, yo empecé a investigar el tema OVNI básicamente de los 13 años, de los 12 años, y obviamente mi percepción de lo que era el tema fue mutando a lo largo del tiempo, y estuvimos un largo tiempo fuera del tema OVNI. Ahora vamos a ver por qué, o cuál es el motivo. Aparte de que algunos conocen quizás parcialmente, pero no cómo se fueron dando los acontecimientos. La pregunta es, ¿puede ser la DMT el puente entre los experimentadores y el fenómeno? Y ahora vamos a, quizás ya algunos de los que me han escuchado ya saben de lo que se trata la DMT, ya se los anticipo, pero después vamos a profundizar un poco más en esto. La DMT es una molécula que se llama dimetiltriptamina, es una molécula que tenemos todos los seres humanos y es la que, podríamos decirlo groseramente, la que nos permite entrar o comunicarnos, si se quiere, con otras realidades, además de otras funciones que están recién en estudio. Una molécula extremadamente interesante, en la década del 60 fue considerada una molécula que la tenían aquellas personas que padecían trastornos esquizofrénicos, trastornos bipolares. Hoy se sabe que no es así, se sabe que hay gente que tiene esta molécula y que tiene esta sustancia, pero no necesariamente es una persona enferma, sino muy por el contrario. La próxima. Y todos estos temas que venimos hablando creo que tienen que ver con este concepto que está aquí. Los hechos únicos nunca pueden ser probados, excepto por su coherencia en un sistema. Pero como todos los hechos vienen por separado, cualquiera que los descarte uno por uno está destruyendo las condiciones bajo las cuales podría surgir en la mente la convicción de una nueva verdad. F.C. Schiller, profesor de Filosofía, Universidad de Oxford. Este creo que es el concepto y hacia donde tenemos que ir. Estos hechos que en algún momento fueron separados, lo que tiene que ver con el tema de los eventos paranormales, lo que tiene que ver con esto que estuvimos escuchando a lo largo de todo el día de hoy y el día de ayer, donde de pronto el fenómeno tiene una cierta inteligencia o una inteligencia, las cámaras que están preparadas para poder firmar esa salida al campo, de pronto agotan la batería, donde las personas que tienen un encuentro con el fenómeno después les pasan una serie de cosas que pueden en algunos casos catalogarse como cuestiones paranormales o en otros casos casualidades entre comillas o llamarlas sincronicidades. Bueno, todo de alguna manera estos hechos que en algún momento ya de por sí la ciencia ortodoxa no le da mucha bolilla al tema de los ovnis y los propios investigadores de ovni, el factor demasiado absurdo que tiene como componente el fenómeno ovni, más el factor paranormal, una vez se lo desechaba, y ahora creo que llegó el momento de empezar a ver todo como un todo, todo como un gran sistema,
que es la única forma que quizás nos permita avanzar. La próxima. Y nosotros en la década de los 80, fines de los 80, todos los sobrevivientes de los grupos ovnis de aquella época, el grupo mío se llamaba IVE, Investigación Vida Extraterrestre. A los 16 años, 14 años, lejos estábamos de poder investigar la vida extraterrestre, pero bueno, ese era el nombre del grupo. Habíamos quedado uno representante de cada uno de los grupos de Rosario, hasta que la idea de los más jóvenes, la generación que venía debajo nuestro, Diego Viegas, Andrés Torres, este es un dibujo de Diego Viegas, una caricatura de cada uno de los miembros del grupo, decidió o nos propuso unirnos todos y tratar de ver si podíamos llevar a la conformación de algo. Fue así que surgió la próxima, el grupo SIFO, que es la foto que va a aparecer ahora, de los primeros. Yo parezco un chino ahí, pero no sé por qué la foto que veo sin dientes, pero no tenía dientes en esa época. Esto fue a partir de 1987, por ahí. Y lo que nosotros empezamos a ver o a pensar en esa época, empezamos a tratar de pensar una idea distinta a la próxima. Una idea distinta de lo que podía llegar a ser justamente el fenómeno ovni. Y lo que pensábamos en esa idea era... lo que pensábamos en esa idea estaba basado básicamente en Gastón Bachelard, donde Gastón Bachelard planteaba que la ciencia avanza a partir de la superación de obstáculos epistemológicos. Es decir, determinadas ideas o determinados conceptos aparecían como un obstáculo. Si nosotros seguíamos insistiendo con tratar de trabajar sobre ese concepto que resultaba un obstáculo, íbamos a empantanarnos. Entonces había que tratar de pensar las cosas de otra manera. Fue así que tratamos de pensar justamente el fenómeno ovni de otra manera. Así, a fines de la década de los 40 hasta los 70, la pregunta que era la pregunta clave en todo esto era si existen los ovnis, concluyendo en una respuesta afirmativa y agregando que la idea o la hipótesis principal eran naves extraterrestres. A partir de los 70 surgió otra pregunta: ¿y si los ovnis no existieran? Dando origen así al pensamiento psicosocial con respuestas explicacionistas. O sea, todos los fenómenos tenían que ver con una explicación que involucraba justamente a la sociedad, a la psique y a la cultura. Y en los 90, intentando superar estos obstáculos epistemológicos, nos hicimos otra pregunta. ¿Y si los ovnis existieran y no fueran lo que parecen ser? Decidiendo comenzar todo de cero, replanteando todo nuevamente, con una metodología de trabajo diferente, pues como bien dice el epistemólogo Gastón Bachelard, todo descubrimiento real determina un método nuevo. Por lo tanto, debe arruinar un método anterior. Dicho de otro modo, en el reino del pensamiento, la imprudencia es un método. Solo la imprudencia puede tener éxito. No sé si tuvimos éxito o no, pero sí decidimos ser imprudentes. Pero lo cierto es que empezamos a tratar de pensar el fenómeno de otra manera. Y fue así que surgió esto que les dimos en llamar ufología racional, no por racionalistas, sino basándonos en el racionalismo que planteaba Gastón Bachelard. Ese era nuestro dibujito de BIM, y la frase era: nada es lo que parece y lo que parece tampoco es. Llegamos a sacar varias revistas que se llamaban Ufología Racional, donde dábamos cuenta de estos temas, participar en charlas y congresos, y también lo que organizamos son reuniones como esta que estamos aquí, donde tratábamos de dar a conocer nuestros pensamientos. Y acá quiero destacar justamente a la figura de Andrea, que está ahí con una remera roja hace muchos años ya, porque justamente Andrea, teniendo una visión distinta de las cosas, siempre estuvo presente y tratando de estar muy
muy ávida de conocer las nuevas ideas y demás. Estas eran reuniones donde estaban un conglomerado de gente que no justamente acordaban con otro pensamiento. Estaba Rubén Gurú Morales ahí, y la persona que está al lado de Andrea justamente es el antropólogo Carlos Martínez Sarasola, fallecido, realmente un tipo extraordinario, autor de un libro de texto prácticamente obligado, se llama Nuestros paisanos los indios, y que, bueno, ha fallecido recientemente, un gran amigo que estuvo muy involucrado en todo este tipo de fenómenos. La próxima. Básicamente, lo que nosotros terminamos llegando a la conclusión es esto que ven aquí. Los representantes de esta corriente consideramos que se está en presencia de un fenómeno único y original, plagado de aspectos subjetivos, como son los testimonios y las investigaciones efectuadas, siendo que estas últimas se realizan con preconceptos ya establecidos. Además, sostenemos que es imposible acceder directamente al fenómeno para investigarlo, dado la fugacidad del mismo. Por lo tanto, el único nexo que nos une con el fenómeno es el testigo, y a su vez esta manifestación que visualiza dicho testigo es única y repetible, ya que la experiencia es personal, individual, determinando ello que cada potencial testigo observará y asimilará de diferente manera una experiencia ovni. La misma se refiere a diversos fenómenos que son parte de un todo, que genera algo mayor, que es diferente a lo que habíamos concebido alguna vez, pero que presenta una singularidad total y natural, y que por la fuerza de lo obvio nunca le habíamos prestado atención. Hablamos de un fenómeno que se mimetiza con el entorno, que se mezcla con las creencias populares, que asume distintas formas y que ha sido mencionado por todas las culturas a lo largo de la historia humana, y por lo tanto es un fenómeno transhistórico. La próxima. Es decir, que todas las interpretaciones de la antigüedad, luces que representaban espíritus de los antepasados, figuras de gnomos, de elfos y demás, tenían que ver con un mismo fenómeno que se iba a manifestar de distintas maneras. Pero como hoy decían bien aquí, el común denominador de cada una de estas manifestaciones de este fenómeno es el factor lumínico, es la luz. Hoy hablaban de que más del 70% de las apariciones de ovnis son luces. Y justamente la mayoría de todas las otras representaciones o los otros aspectos que puede tomar este fenómeno, que es real. Acá no está en discusión que el fenómeno existe, lo que está en discusión, o lo que está teorizándose, si se quiere, es la naturaleza del fenómeno, pero no el fenómeno en sí. Pero el factor común en todo esto es la luz. Y hay algo muy importante con el tema de la luz, que lo vamos a ir viendo después, que yo realmente cuando lo descubrí, a partir de lo que uno pudo ir estudiando, me sorprendí muchísimo, porque me doy cuenta que los experimentadores que tienen todo este tipo de cuestiones, y todo este tipo de cuestiones también a nivel paranormal, también lo tiene otra población muy particular que yo desconocía que también se presentara con ese tipo de fenómenos, pero lo vamos a ver después. La próxima, por favor. Y como decíamos, lo importante es el testigo, ya lo decía Joseph Allen Hynek, ya lo decía Vicente Ballester Olmos. La próxima. Y desde el punto de vista de lo que en realidad investigamos, básicamente son historias, relatos, cuentos, vivencias, experiencias, porque más allá de cualquier fotografía o material, lo importante es el relato. Y como lo hablábamos antes de la charla de Luis, con Andrea y con Luis, y a partir de la charla de Diego, nosotros quizás siempre tratando de encontrar para probarle a la ciencia la prueba dura y concreta, no tomamos en cuenta que estudiar el método científico desde la antropología a partir del estudio del relato también es un método científico válido para dar credibilidad a lo que uno está haciendo cuando uno lo basa en un método. La próxima. Nosotros trabajamos una idea, una hipótesis, que es la hipótesis DAT, que la hizo el psicólogo Juan Acevedo Peinado, por quien escribimos
el primer libro que escribí, que se llama Los extraños, donde nosotros fue el primer libro sobre abducciones en Argentina y investigamos algunos casos de abducción. Y básicamente nos basamos en una idea que había elaborado Juan conjuntamente con otros, Juan es psicólogo, conjuntamente con otros psicólogos, que es la idea de dat o el aquello. El aquello como para decir otra parte que forma el aparato psíquico. Está el yo, el superyo y el ello, y esto sería el aquello. Pero no sería solamente una parte más del aparato psíquico, sino que sería la parte, lo que está involucrando al todo y lo que está también involucrando lo que entendemos por realidad. Sobre esta base, que no vamos a ponernos a desarrollar esto acá ahora, pero es donde nosotros empezamos a trabajar y donde empezamos a construir nuestro modelo teórico. La próxima. Básicamente, ese modelo teórico se basa en que la sociedad, la cultura y la conciencia construyen lo que nosotros entendemos por realidad. Y esto es un concepto muy importante, porque la realidad no es lo que creemos que es, no es lo tangible que creemos que es. La realidad es maleable, la realidad es información procesada a través de nuestros sentidos, que es lo que termina transformando el mundo como nosotros lo vemos. Por lo tanto, si nosotros participamos en la construcción del mundo que vemos, evidentemente hay mucho más de lo que nosotros creemos que hay. Basándonos en esto, estoy trabado. La cultura, la conciencia y esto que nosotros le llamamos dar, forman una intersección, que es esta, y producto de esta intersección aparecerían o serían lo que nosotros le damos en llamar los encuentros extraordinarios. Los encuentros extraordinarios que no solo involucran el tema de una luz, un ovni, sino que también involucran otro tipo de cosas, que producen fundamentalmente una tremenda carga emotiva y modificación en muchas de las personas que atraviesan esta experiencia. La próxima. En el año 1995 terminamos de escribir Los extraños. El libro fue publicado en el año 2000 por Editorial MC, 2.500 ejemplares de tirada, hoy no se consigue más en Argentina, y curiosamente, 20 años después, 2018, fue publicado en España con el verdadero título que nosotros queríamos ponerles, que era Los extraños, abducciones, mito, conciencia y realidad. Ese libro, que hoy verdaderamente está andando muy bien en España, un libro que tiene más de 20 años y que nos decidió a encarar un trabajo bastante grande que no sé cuándo lo vamos a terminar, el paso que vamos nosotros creo que va a ser para el 2050 si llegamos vivos, pero la idea es que Los extraños sean 4 tomos, 4 volúmenes, cada uno abarcando distintas cosas. Los extraños trata sobre, como les dije, fue el primer libro de abducciones en Argentina y trata de casos que nosotros recorrimos el país investigando en una época donde el fenómeno de abducción en Argentina todavía no era muy conocido. Es decir, que esos casos, si se quieren, eran bastante puros, no estaban tan contaminados con la información que vino después. Esto es una cuestión de narcisismo, pero permítanmela hacer, porque realmente es un gran orgullo y una alegría. El doctor Jacques Vallée esté leyendo muy interesado el libro de Los extraños, pero lo que traje con esta foto, ilustrándolo con Jacques Vallée cuando estuvo aquí en Victoria en el año 2016, es que ya en ese libro de hace 20 años atrás, en la versión española del 2018, nosotros utilizamos, que es producto del refrito, digamos, del año 2000, usamos el término perceptores. ¿Y por qué usamos el término perceptores? El término perceptores está nombrado 38 veces y va de la página 22 a la página 360 en las 400 páginas que tiene el libro. Es decir, cada vez que mencionamos el tema de las abducciones, usamos la palabra y está
prácticamente en todo el libro. ¿Y por qué la palabra perceptor y no la palabra testigo o no la palabra abducido? Porque ya ahí concebíamos que de alguna forma este fenómeno que desconocemos completamente de qué se trata, pero que todos estamos aquí reunidos porque sabemos que existe, es real y tangible e influye en la gente, sabemos que está hoy día, lo podemos decir, y de hecho Andrea tuvo la rapidez mental de poder rápidamente tomar esta idea y organizar este congreso, Andrea y Silvia, con todo el tema este nuevo de los experimentadores, porque está empezándose a ver que lo que también está involucrado en todo esto es la conciencia. Y la palabra percepción justamente hace mención a que no es simplemente un testigo que se para y ve algo que le es ajeno, sino que hay una integración entre lo que se ve, entre el estímulo que se ve y lo que la mente del testigo va conformando. La próxima. Y esta imagen, de acá, esta imagen es algo muy de estas cosas que nos reímos mucho con Andrea, ella me carga mucho con que yo uso siempre la palabra sincronicidad. Sincronicidad es un término que inventaron Carl Gustav Jung y Wolfgang Pauli, un físico cuántico, y Carl Gustav Jung, que ya saben quién es, que tiene que ver para aquella serie de acontecimientos que no tienen un orden causal, es decir, no hay una causa y efecto. Se produce un acontecimiento, pero no hay una causa que lo determine concretamente. Juan Acevedo había hecho este dibujo, que es mucho más amplio. No sé por qué se le ocurrió dibujar eso. Obviamente estábamos investigando las abducciones. Pero lo más extraño del caso es que fueron 3 grises con un vaso en el medio. Él nunca lo supo por qué hacer, se le ocurrió y lo dibujó. Curiosamente, en uno de los casos que investigamos, concretamente una persona de Rosario, Teresa, que está en el libro, Teresa nos muestra un día un dibujo que había hecho en uno de sus episodios de abducción, que era un modelo idéntico, eran 3 seres de esto, con el del medio, un vaso, llevándolo. No le dimos, salvo esa sincronicidad, no fuimos más allá con ese tema, salvo que un tiempo después, otro vaso iba a entrar en nuestras vidas. Y ese vaso que entró en nuestras vidas es ese vaso que está ofreciendo un chamán Shipibo Conigo, y es un vaso de una bebida que se llama ayahuasca, que no es una droga, es una medicina. ¿Y por qué es una medicina? Porque para los pueblos indígenas del Amazonas, más del 80% de los pueblos del Amazonas la consideran medicina desde hace más de 5.000 años y la vienen usando como medicina más de 5.000 años. Tiene un componente que también está mal denominado droga, porque ese componente que tiene esta bebida ayahuasca, uno de sus componentes es la DMT, la dimetiltriptamina, un componente que tenemos justamente en nuestro cerebro. Y a partir de ese momento, ¿por qué nos metimos en el mundo de la ayahuasca? ¿Por qué nos metimos en el mundo de los estados no ordinarios de conciencia? ¿Por qué nos metimos en el mundo del chamanismo? Nos metimos en el mundo del chamanismo y de los estados no ordinarios de conciencia porque considerábamos y consideramos que una forma de acceder al fenómeno es a partir de entrar en estos estados no ordinarios de conciencia. ¿Por qué? Porque el chamán, el médico tradicional de las distintas culturas, es el que tiene el mapa para navegar en una zona que ahora vamos a ver, donde hay una inteligencia no humana que interactúa con el ser humano. Y le quiero decir, porque por ahí cuando a veces uno escribe estas cosas y ha habido siempre en las redes, antes las cosas, cuando no existían las redes sociales, que son buenísimas, pero antes las cosas se decían cara a cara y uno podía decir, ¿por qué me decís esto? Y yo te decía, ¿por qué vos me decís esto? Y te lo aclaraba. Hoy día se hacen insultos gratuitos y queda todo ahí. Entonces por ahí algunas personas decían, están metidos con droga, están metidos con cosas por el estilo. Nada que ver. Les quiero mostrar para que vean que este trabajo
el potencial terapéutico de la ayahuasca, aspectos psicolíticos, psicomiméticos y psicodélicos, fue presentado en el 27 Congreso Argentino de Psiquiatría en Mar del Plata en el año 2012. Para que un trabajo sea aceptado en un Congreso de Psiquiatría pasa por una comisión revisora y que determina si ese trabajo puede ir o no puede ir. Este trabajo fue aprobado, que es una investigación científica sobre más de 100 protocolos de personas que trabajaron con nosotros, y en el año 2013, en el Congreso posterior, fue presentado este libro, Ayahuasca, Medicina del Alma, donde recoge todo nuestro trabajo, más las experiencias de personas. Nosotros trabajamos a lo largo de 20 años, y en esos 20 años fueron los años que estuvimos alejados del tema de los ovnis, porque estuvimos dedicados a investigar los estados no ordinarios de conciencia y el chamanismo. El grupo que habíamos conformado y que le hablaba al principio se había disuelto. ¿Por qué? Porque nos habíamos cada uno dedicado ahora a otras cosas. O sea, estábamos dedicados a la parte de salud, concretamente, uno de los integrantes de la parte de antropología. Nosotros habíamos hecho 3 años de autoexperimentación con esto y después pasaron en distintas circunstancias en nuestros talleres que hacíamos más de 5.000 personas en 20 años. Todo ese trabajo fue el que está recogido en este libro Ayahuasca, Medicina del Alma, y que fue presentado justamente en congresos de psiquiatría, porque hoy día, como lo van a ver después, se está estudiando concretamente esta sustancia para tratar desde trastorno por estrés postraumático, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es harina de otro costal. Pero eso fue por espacio de 20 años estuvimos alejados del tema de los ovnis y, si se quiere, explorando parte de este otro mundo que está en la próxima, en otra parte del espectro de la realidad. Es decir, que como primera conclusión que nosotros pudimos arribar en esa época es que los estados no ordinarios de conciencia son una puerta de acceso al contacto con el fenómeno. Y aquí esto es simplemente para graficar algo que es difícil de entender. Esto es el espectro electromagnético. Solamente el 5% de la radiación electromagnética es la que pertenece a la luz visible. Todo lo demás, que es lo que ven aquí, todo lo demás no lo vemos. Infrarrojos, rayos ultravioleta, rayos de onda corta y demás. Solo esto es lo que podemos ver. Y esto se habla de espectro, porque digamos que son distintas longitudes de onda que van variando. La realidad funciona de la misma manera. Nosotros estamos percibiendo esto que entendemos como realidad, pero la realidad es mucho más amplia de lo que nosotros vemos. Y lo más interesante de todo es que cuando movemos el dial hacia otra parte de la realidad, por ejemplo, con DMT, con esta sustancia que yo le hacía, ya sea en forma endógena o en forma artificial, nosotros entramos en otra realidad que, como vamos a ver después en los testimonios, aquellas personas que la atraviesan dicen que es más real que esta realidad. Y lo más interesante de todo, en esa otra realidad hay entidades inteligentes que se comunican y pretenden comunicarse justamente con nosotros. La próxima. Y aquí vamos a un concepto que es difícil de asimilar, porque yo le vengo a decir que lo que ustedes creen y lo que ustedes ven todos los días no existe en realidad, y que tiene que ver con la construcción de la realidad. ¿Cómo se construye la realidad? La realidad se construye en función de lo que es el mundo en sí externo, lo que hay afuera. No tenemos acceso a ella como hemos podido verlo desde la filosofía o lo podemos ver desde la física. Lo que hay afuera en realidad hay una sucesión de ondas y partículas. Si queremos darle otro nombre, podríamos decir que lo que hay afuera es energía, y si queremos darle un nombre también un poco más complejo, lo que hay afuera es información. Esa información es captada por nuestros sentidos y es transformada en función de una transformación eléctrica
en lo que nosotros podemos interpretar como mundo de consenso, el mundo que todos conseguimos como tal, que sería la representación neural del mundo exterior. Si un mundo aparece a la conciencia, tiene que tener una representación de información en el cerebro. Esto no proporciona ninguna explicación de cómo esta información se relaciona con la experiencia consciente, pero sí predice que una eliminación de la capacidad del cerebro puede embromar esta información. Y después sería la propia conciencia subjetiva, que es la conciencia que nosotros tenemos de estar aquí parados, por ejemplo. Básicamente, lo que nosotros hacemos es construir representaciones de ese mundo de consenso. Nuestros órganos de los sentidos y nuestro cerebro va captando la información y va modelando un mapa en nuestro cerebro de lo que es la realidad, de lo que es el mundo. Esto empieza desde la misma formación del tejido cerebral, porque el tejido cerebral que se forma en el vientre materno ya va captando las percepciones que va recibiendo de la propia madre. Básicamente, la corteza cerebral tiene 6 capas, es la última fase de la evolución del ser humano, pero lo más interesante de todos es que toda esta construcción de este mundo de consenso se basa en una gráfica de neuronas que van desde la corteza cerebral a un centro que está en el medio del cerebro que se llama tálamo, que une toda la información que llega y de ahí la distribuye y la transforma. Las columnas son agrupamientos de neuronas perpendiculares a la superficie cortical. Las columnas son de 3 grupos, sensoriales, motora, asociativa. Son 1.200 neuronas aproximadamente en la corteza cerebral. Existirían 3 millones de columnas, cada columna por lo menos tiene interacción con otras 50 columnas. Esto para que tengan una idea. La próxima. Justamente todas estas cortezas cerebral van a lo que forman conexiones, que es la sustancia blanca, y van quedándose con algunas palabritas porque es lo que después lo vamos a encontrar con el tema de los experimentadores. La próxima. Estas son microfotografías de las columnas cerebrales. Fíjense ustedes, van desde la corteza cerebral hasta la zona del tálamo. La próxima. Y estas son las columnas de cómo funcionan. Las distintas 6 capas de la corteza cerebral, que es muy chiquitita, mide 2 milímetros nada más, se conectan con el tálamo para ir dando la información. La próxima. Y otra foto de estas columnas que tienen especialización. Voy rápido en esta parte, todas se reúnen en esa parte. Y quiero que vayan viendo esto. Ustedes le mostraron aquí anteriormente distintas imágenes de los descubrimientos de Green y de los descubrimientos de Nolan. Todo está basado en la parte central del cerebro. Los núcleos cerebrales están más al fondo, pero antes de esa zona está la zona del hipocampo, del tálamo, que el tálamo recibe todas las transferencias de la información sensorial. El hipocampo tiene que ver todo con las emociones y los núcleos basales tienen que ver justamente con el tema de la intuición y la creatividad. Es decir, que la zona donde estos dos científicos se encontraron, esas mayor conexiones neuronales, están en una zona neurálgica del cerebro que sirve para conectar, fundamentalmente sirve para conectar emociones, partes del cerebro entre sí e intuición. Es una zona de conexión donde encontraron eso. Y empiecen a imaginar qué puede representar la palabra conexión. Conexión también con qué. ¿Con qué otro mundo? ¿Con qué otra cosa? ¿Con qué otro aspecto de la realidad? Y ahora vamos a ver que hay algo que es fundamental en todo esto. La próxima. Aquí tenemos el tálamo, que es la zona que le hacía referencia, que está en el centro. Fíjense lo maravilloso también que es el cerebro, ¿no? Tiene la estación, la tiene exactamente en el medio del cerebro, donde de ahí distribuye todo, ¿no? Otra zona, y la pueden ver el tálamo, que procesa toda la información multisensorial. La próxima.
Y acá, que justamente el mundo de esto también es muy interesante. Ustedes saben que no hay ninguna diferencia a la edad adulta entre el mundo de consenso, que es este que estamos acá, que estamos viendo y que estamos tocando la mesa, con el mundo de los sueños. No hay exactamente ninguna diferencia. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan desordenado entonces el mundo de los sueños? Porque el mundo de los sueños no tiene la información que le llega del mundo exterior. En el momento que estamos durmiendo, es como que bajamos toda la conexión con el afuera. Cuando nosotros nos despertamos, al volver a conectarnos con el afuera, como que se vuelve a armar de nuevo, por decirlo de alguna manera, el mundo en el cual estamos circulando. La próxima. Y acá empezamos a entrar en el tema que nos ocupa y que nos interesa. Porque este mundo de consenso, esta concepción de la realidad como nosotros las concebimos, empieza desde el mismo momento en que aparece el tejido cerebral. Para que estos datos extrínsecos encajen con la representación intrínseca del mundo, estos datos sensoriales deben haber ayudado a la construcción del mundo de consenso. Esta creación del mundo de consenso se va dando en los primeros años de vida, en donde el bebé primero se siente uno con su madre y a medida que se va produciendo el proceso de socialización, se va conformando el mundo de consenso a partir de representaciones neuronales, lo que le mostraba antes. Durante la etapa de evolución, desarrollo y experiencia, se van activando distintas poblaciones neuronales y se va moldeando la realidad. Y aquí lo vemos claramente, la próxima. Recién nacido, fíjese cómo se va cableando el cerebro. El cerebro tiene un cableado base, pero a medida que el niño va teniendo cada vez más experiencias, va aumentando el cableado que llega hasta los 24 meses, hasta los 2 años, pero termina de crecer recién a los 10 años. Es decir, hasta los 10 o 11 años, nuestro cerebro va cableándose, va recibiendo informaciones y va conformando el mundo tal cual nosotros lo concebimos. Pero hay circunstancias en las cuales este mundo de consenso sufre quizás alteraciones. Y hay datos muy concretos de ello. La próxima, por favor. La próxima, por favor. Bueno, hay un montón de experiencias que hablan de trabajos, ustedes los pueden leer, yo no me voy a poner a leer cada una de las diapositivas, les traje nada más para ilustrar y que ustedes las puedan ver. Hay diversas experiencias que hablan que aquellas personas que sufren traumas durante la infancia, ya sea abuso, ya sea enfermedades, ya sea maltrato, van armando otro mundo de consenso donde empieza a jugar un rol fundamental esta sustancia que hacíamos referencia anteriormente, la DMT. ¿Y por qué empieza a jugar un rol fundamental? Porque esa experiencia traumática necesita, desde el punto de vista de lo psicológico, que ese niño que va sufriendo esa experiencia vaya evadiéndose de la realidad que es tremenda que le está sucediendo. De hecho, en muchos de los casos de abducidos se cumple exactamente esta pauta con infancias traumáticas que hemos investigado en el año 95, y hoy, cuando nos enfrentamos a estos casos, es una de las preguntas clave que hacemos. ¿Cómo es la relación con los familiares? Obviamente haciéndola muy suavemente. El otro día, no hace mucho, tuve un caso que está todavía por investigar, muy interesante. Y entonces una de las preguntas que le hago es: ¿qué tal la relación con su padre? Gracias a Dios se murió la semana pasada ese hijo de puta. Es decir, obviamente ahí ya me quedé, en próxima entrevista vamos a explorar algo más predijo de su relación, pero esos traumas de la infancia
van moldeando el cerebro para que ese niño tenga la capacidad de irse a partir de la DMT a ese otro lado, por decirlo de alguna manera. Estos son trabajos de Alejandro Parra y son trabajos que empiezan desde el año 86. ¿Qué se descubrió? Que aquellas personas que tenían traumas durante la infancia tenían capacidades paranormales, desdoblamiento, irse del cuerpo, digamos, precognición, sueños lúcidos y demás. Hubo alguna diferencia de interpretación porque algunos pensaban que era una propensión a la fantasía y eso está totalmente descartado. O sea, lo que tienen verdaderamente son justamente capacidades paranormales. La próxima. Y justamente aquí vemos, por ejemplo, cómo vamos metiéndonos en la DMT, vamos a explicarla perfectamente. De hecho, hay algunos estudios en ratas recién nacidas que muestran que la DMT puede detectarse al nacer en un nivel bajo, aumentando significativamente el día 12, manteniéndose alto hasta el día 31 y disminuyendo después de ese día. Obviamente este tipo de datos deberían ser replicados en ratas y otros animales. Se estudian ratas porque la rata tiene 94% de semejanza del ADN con el ser humano. Por eso lo que sucede en las ratas es muy similar a lo que sucede en el cerebro del ser humano. La próxima, por favor. Lo interesante de esto, y como vamos a ver luego, es que esta creación del mundo de consenso puede verse alterada cuando desde muy temprana edad el niño sufre situaciones estresantes. Como veremos luego, deja de estar involucrado en todo este proceso de la serotonina como neuromodulador y empieza a actuar la DMT, que como habíamos visto antes aumenta en situaciones de estrés y en el caso de la niñez termina conformando otro tipo de mundo de consenso donde las experiencias de encuentros extraordinarios empiezan a tener una mayor participación. Y esto tiene que ver con mecanismos neurobiológicos, que lo vamos a explicar después con un gráfico para que ustedes lo puedan ver más claramente. Pero lo cierto es, para que a ustedes les quede claro, que el niño recién nacido traumático, además del episodio psicológico, tiene también una mayor facilidad para viajar a otros mundos e interactuar con otros seres. La próxima. Y aquí vamos a encontrar en tres conceptos: epigenética, fenotipo y genotipo. Básicamente la epigenética, los genes que uno tiene, predisponen, no determinan. Ustedes pueden tener un gen para el cáncer de colon, pero si no están sujetas a las condiciones, es decir, hay una alimentación sana, no tienen un montón de circunstancias, no van a desarrollar ese cáncer del colon. El genotipo básicamente es el conjunto de genes y la información que tiene cualquier individuo, y el fenotipo es la expresión de las características de ese individuo. La epigenética es justamente los factores del entorno y las experiencias vividas que son capaces de modificar los procesos y reacciones que ocurren en el organismo y van llevando la información contenida. Es decir, la información genética que nosotros tenemos es parte de lo que viene de nuestros padres y otra parte es la que vamos teniendo con las experiencias que vamos teniendo en nuestra vida. Esas experiencias nos van marcando de determinada manera y se las vamos transmitiendo de generación en generación. Y esto tiene una importancia, por esto, la próxima. Vamos despacito. Antecedentes infantiles, la próxima. Estrés, abuso, traumas y una palabra que empieza a aparecer acá y apareció en lo que dijeron los compañeros con el tema del linaje, es decir, familias de generación en generación. La próxima. El estrés, fundamentalmente por liberación de cortisol, que anula una enzima y hace que se ponga en marcha el mecanismo interno para fabricación de DMT, el abuso, traumas y el propio linaje que pueda tener el individuo, fabrica mayor cantidad de DMT. Condición psicobiológica que le permite a ese chico tener mayor posibilidad de disociarse
para ir a esos otros mundos y tener mayor sensibilidad para poder modificar, si se quiere, parte de la realidad con el tema de propiedades paranormales que yo les decía recién. Esto facilita que esa persona tenga algo que vieron hace un ratito y en el cual nosotros nos metimos hace más de 22 años, que son los estados no ordinarios de conciencia. Tanto la disociación como la sensibilidad le permite a ese niño entrar en estados no ordinarios de conciencia, o ese adulto, y justamente entrar en contacto con esas otras realidades. El evento percibido, la próxima. El evento percibido puede ser, por ejemplo, ponemos dar porque es la teoría a la cual comulgamos, podemos poner lo que se nos ocurra, ¿no? Lo que fuese que es, que provoca un encuentro extraordinario. Ese encuentro extraordinario va a producir, a partir de este estado no ordinario de conciencia, muy probablemente se produzca por medio de la interacción de esto con esto, un encuentro extraordinario. Lo mismo con una experiencia cercana a la muerte. Es decir, un incidente provoca una experiencia cercana a la muerte y ambas cosas, tanto el encuentro extraordinario, y acá entramos con otra de las características que se producen en el encuentro con ovni, plato voladores, ovni, luces, lo que le quieran llamar, ¿qué va a producir? Va a producir lo que yo le doy a llamar una experiencia de fase, que no se da en todos, sí con algunos con determinada predisposición. De fase sería una experiencia de cambio, altera al sujeto, empieza a pensar el mundo de otra manera, resulta traumático o resulta superador. Esa experiencia de fase, ¿qué es lo que produce? Produce mayor cantidad de DMT. Y esa mayor cantidad de DMT, por esto que vimos antes, por epigenética, da justamente que empiece a generarse el linaje. Por eso existe un linaje, que lo vamos a ver después, en el chamanismo, en las abducciones, en los experimentadores, en las personas que sufren experiencias cercanas a la muerte y en las personas que tienen propiedades parapsicológicas. Hay familias enteras. Esto lo descubrió también ahora Nolan y Green con los experimentadores. ¿Por qué? Porque está armado todo el mecanismo desde el punto de vista de lo que le estoy explicando para que haya mayor producción de DMT. Y ahora vamos a ver qué produce la DMT y qué es la DMT. ¿Se entiende hasta acá? Bien, la próxima. Entonces, conclusión de esta parte. Los eventos traumáticos de la infancia producen mayor cantidad de DMT que iría moldeando el cerebro del niño para ser más receptivo a otra parte del espectro de la realidad. Esta facilidad de integrar en esta otra parte del espectro de la realidad se sostiene en los niños comunes, digamos, también. En los que tienen el estrés se va a producir toda la vida. En los niños comunes, por lo que vimos antes de cómo se va cableando el cerebro, se sostiene hasta que termina la fase de socialización, entre los 6 y los 7 años. Es la fase donde están los amigos invisibles, las pesadillas, las visiones de muerto y demás. Todos los niños chiquitos, normales, no que hayan tenido ningún tipo de evento traumático, digamos, van a tener ese cableado doble, por decirlo de alguna manera, hasta que la socialización ya los va transformando en lo que somos todos ahora los adultos, que somos más duros que una roca, que no entendemos nada. Eso es un proceso normal. Por eso aparece en el tema de los amigos invisibles y demás, que no serían imaginaciones, sino que serían percepciones de otras realidades. La próxima. Y ahora sí, vamos a ver qué es la DMT. La próxima. La DMT, la denominada molécula espiritual, a partir del trabajo de Rick Strassman en el año 1994, que publicó un libro que se llama DMT, la molécula del espíritu, estuvo siempre vinculada al tema de la glándula pineal o del tercer ojo. Si bien la DMT se produce en la glándula pineal, lo cierto es que no es el único lugar y tampoco se produce en una proporción tan elevada en la glándula pineal. La próxima. Y ahora les voy a explicar el mecanismo y qué es lo que se va rompiendo. Nosotros tenemos un aminoácido esencial. No tenemos
Ese aminoácido no lo fabricamos nosotros, lo tenemos que incorporar a partir de la dieta. Es el triptófano o triptófano, la próxima. El triptófano produce dos sustancias. Una sustancia, a partir de esa enzima, la N-aminoácido aromático de carboxilasa, AADC, va a producir triptamina y va a producir serotonina. La serotonina que está de moda como efecto antidepresivo, trastorno de ansiedad generalizada, etcétera, etcétera, etcétera. Todo viene y también produce melatonina. El triptófano es importante para la triptamina, la serotonina y la melatonina. La próxima. Existe una enzima que se llama MAO, que es esta. La próxima. La MAO produce la degradación de la triptamina y de la serotonina hasta que terminó, una vez que terminó de usarse. Digamos, hace contacto entre dos neuronas, se termina de usar y después se degrada. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, se entiende. Gracias. Eso lo hace a partir de esta enzima, que es la MAO. La próxima. Pero, ¿qué pasa si se bloquea la MAO? Si se bloquea la MAO, el organismo necesita trabajar con estas sustancias que se produjeron. Y entonces ahí entra a jugar otra sustancia, que es la N-metiltransferasa, INMT. ¿Y qué pasa cuando la INMT toca la triptamina y toca la serotonina? Lo que sucede es que se produce DMT y bufotenina. Son dos sustancias psicoactivas fundamentales para poder viajar a esos otros lugares que le hacía referencia yo anteriormente. Son dos vías, una vía normal y la otra vía que se produce ante determinadas circunstancias. Hay personas que tienen un determinado fenotipo, una manifestación de los genes. Ese fenotipo se va a caracterizar, que serían las personas que tendrían predisposición para tener encuentros extraordinarios. Ese fenotipo se caracteriza por menor MAO y mayor INMT y ACDC. En los lugares donde se encuentran estas dos enzimas juntas, son lugares donde se fabrica dimetiltriptamina. ¿Qué sucede en el estrés? En el estrés crónico y en el estrés crónico que va sufriendo ese niño que está teniendo un cerebro en formación. Durante el estrés se libera cortisol. El cortisol, que viene de las glándulas suprarrenales, el cortisol va a anular la MAO. Entonces, cada vez que hay mayor cantidad de cortisol por el estrés, mayor anulación de la MAO, mayor, me voy a llevar por delante de esto, mayor producción de la vía alternativa de las otras dos enzimas funcionando y mayor producción de dimetiltriptamina. Curiosamente, muchas de las experiencias de encuentro extraordinario, de lo que sea, visitante de dormitorio, etcétera, 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 se producen en las horas de la madrugada. Vaya casualidad que en esas horas de la madrugada es donde aumenta la producción de cortisol. Entonces, quizás en aquellas personas que ya tienen una predisposición y que ya tienen mayor cantidad de factores estresantes, tengan una mayor producción de cortisol y allí hay una mayor producción de DMT y eso facilita la entrada en otros mundos. La próxima. Recién en el año 2007 se comprobó que la DMT era un neurotransmisor. Y aquí viene lo interesante, la DMT no es una molécula común, es una molécula que al cerebro le da muchísima utilidad. Tiene un neuroreceptor específico, es el receptor sigma 1, y a su vez el cerebro la trata con mayor
delicadeza a la DMT, la próxima. ¿Por qué la trata con mayor delicadeza? Porque existe una barrera que se llama barrera hematoencefálica, la próxima. Esta barrera hematoencefálica está producida por una serie de células que están unas juntitas al lado de las otras y a su vez lo que se llaman astrocitos o células gliales, que son células de defensa del cerebro. Estas células taponan los pequeños agujeritos que pueda haber en esa membrana. ¿Qué hace eso? Eso hace que no pueda entrar cualquier sustancia al cerebro. Entra la sustancia que el cerebro quiere, no entra otra. Una de las sustancias que el cerebro quiere que entre es la glucosa. El 80% de la glucosa que consumimos va al cerebro, porque es el órgano que mayor necesita energía. La glucosa es energía. De allí, el cerebro tiene justamente unos transportes específicos que hacen que, como si fuera un carrito, se sube la glucosa arriba del carrito y lo hace pasar por acá. Exactamente lo mismo pasa con la DMT. Lo que cabría preguntarse es si la DMT es tan solo un producto de desecho, ¿por qué el cerebro la trata tan bien? Hay otro tipo de explicaciones, si tenemos tiempo después lo podemos hablar, pero tiene que ver con que la DMT probablemente haya sido un neuromodulador arcaico. Cuando los primeros humanos surgieron sobre la Tierra, el mundo estaba construido por la DMT y la serotonina. Harina de otro costal, se lo dejo simplemente el titular. La próxima. Trabajo científico, libro duro, no tiene nada que ver con ovni, parapsicología, ni nada de temas raros. Un libro que se llama Génesis Neuroquímica Molecular de la Alucinación y la Esquizofrenia. Un equipo de científicos de Cipriano Oliver y compañía, argentino, que ellos siguen insistiendo con la teoría de los años 60 de que la esquizofrenia la produce la DMT. Han hecho unos trabajos científicos bárbaros, me han servido una barbaridad, pero están más equivocados que de acá a aquí a acá, porque ya está esa teoría, ya está perimida. Pero interesante lo que dice el libro. La actividad de la INMT, ¿se acuerdan de esa enzima que yo les refería anteriormente? Aumenta bajo estrés, descarga eléctrica y natación forzada en el cerebro de los roedores. Por lo tanto, una respuesta de estrés que produce grandes cantidades de triptamina en los tejidos podría llevar a una producción significativa de DMT. Además, dada la presencia de transcripciones de INMT en los tejidos periféricos, la producción de DMT podría ocurrir fuera del cerebro y aún tener actividad en el mismo cerebro debido a que la DMT cruza fácilmente la barrera hematoencefálica. No lo digo yo, lo dice un texto científico que habla de esquizofrenia que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá. Pero es la prueba concreta de que lo que yo le estoy diciendo es así como se produce este mecanismo. Y aquí vamos a una cuestión interesante y nos vamos metiendo cada vez más en el tema que los ocupa o que nos ocupa. Lugares donde se fabrica la DMT. Y lo que ustedes ven, yo no le estoy trayendo ninguna elucubración. Le estoy trayendo papers científicos. Son papers publicados en revistas científicas que pasan por un comité que determina si ese artículo va o no va. Biosíntesis y concentración extracelular de dimetiltriptamina en mamíferos y en el cerebro. Y en esta otra foto aparecen los lugares donde están. Corteza cerebral, hipocampo, que es la zona del medio que le marcaba anteriormente, glándula pineal y plexos coroideos, que son, ahora vamos a ver la ubicación. La próxima. Este es el resumen de lo que dice ahí, donde se produce corteza cerebral, glándula pineal, plexo coroideo en rata y humanos. La próxima. Y ahora vamos a este trabajo del año 1986 que creo que le va a interesar muchísimo. Dice, in vivo, el estudio con carbono radioactivo para ver los lugares donde se produce también DMT. Trabajo del año 1986, paper científico, hecho por científicos japoneses, foto que ustedes ven allí.
¿Saben qué lugares son esos? ¿Saben qué lugares son esos que están marcados acá? ¿Alguien se anima a decir? ¿Eh? No. Sí, vamos bien por el cerebro. No, eso lo vimos antes, este otro trabajo. Lo que dijo Andrea, porque ya lo sabe, viva. Los lugares que está marcando este trabajo, donde se produce la DMT, es el núcleo caudado y el putamen. Los dos lugares donde encontró Nolan y Keith Green que están aumentadas las conexiones neuronales. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué corno tiene que ver que haya DMT que se fabrica en el mismo lugar donde Nolan encontró que hay mayor conexiones neuronales que pueden funcionar como antena para comunicarse, vaya a saber con qué? Tiene que ver. Y ahora vamos a ver por qué. La próxima. Lugares donde se produce la DMT, corteza frontal, núcleo caudado y putamen, glándula pineal, plexos coroides, que es el lugar donde se fabrica el líquido cefalorraquídeo. Si consideramos que los plexos coroides, acá, es un lugar donde se fabrica el líquido cefalorraquídeo, y el líquido cefalorraquídeo baña todo el cerebro, o sea, todo el cerebro cuando se produce ahí está bañado de DMT, aparte. Los otros lugares donde se produce también es en intestino y en pulmones. Por eso cualquier técnica de meditación o técnicas que ustedes sientan que se van para otro lado y demás, está produciendo DMT en pequeñas cantidades. Cada vez que se van a dormir a la noche en los sueños, se produce el mecanismo que vimos anteriormente y se producen pequeñas cantidades de DMT para provocar la imaginería de los sueños. La próxima. Conclusión de esta parte, la DMT ha sido encontrada en la corteza prefrontal, plexos coroides, glándula pineal, cabeza del núcleo caudado y putamen, extracerebralmente, pulmones, intestino. Hace un mes aproximadamente, José Antonio Caravaca publicó este libro, que tiene 783 páginas, que se llama En la mente de los ovnis, donde él plantea toda su teoría y analiza más de 15.000 casos, creo, en función de su teoría. Porque ahora les voy a mostrar a dónde lo lleva la DMT. Ahora les voy a mostrar qué pasa en el DMT verso, como llaman algunos, el universo de la DMT. Pero traje esta parte del libro, del índice, para mostrarle algunas cosas que son similares a los encuentros con ovnis. Lo marqué en amarillo. El capítulo es ¿qué harían los perfiladores del FBI si fueran ufólogos? Y habla de distintos patrones. Los que están en amarillo, podríamos hablar de más, pero los que están en amarillo, un fenómeno privado, propio de la persona que le pasa, el zumbido, generalmente se siente como un zumbido, ruido de abeja, papel como de celofán, a veces cuando se tiene el encuentro en ovni, lo que sienten los testigos cuando van a vivir la experiencia de cercanía. La campana de silencio o aislamiento sensorial, que es lo que se siente, que creo que lo describieron hoy acá, ese estado extraño como que de pronto hay un silencio total y no se sabe qué es lo que pasa, pero hay un silencio o una situación extraña. Y el componente absurdo, que de pronto también aparece dentro del fenómeno ovni y no se sabe a qué obedece, y que muchas veces se han descartado casos justamente por eso. La próxima. Este es Terence McKenna. Terence McKenna fue un psiconauta, un tipo, el hermano, los dos cursaron la carrera de farmacólogo. Terence no la terminó, pero hizo un montón de experimentaciones y escribe, tiene unos libros con unas teorías increíbles. Y lo que le puse aquí es lo que se ve cuando uno consume DMT en forma externa. Los colores brillan más, los bordes están más definidos, las cosas a lo lejos se ven con más claridad, se siente como si todo el aire en la habitación se habría acabado.
todos hablan de algo que se rompe, una pared o un límite que se rompe. Él le llama crisantemo. Se parte el crisantemo, hay un sonido de una envoltura plástica de pan o de cuando estalla una llama y una impresión de transición. Después es como si estuviera cayendo en una serie de túneles y cámaras. El lugar o espacio al que irrumpiste, que algunos llaman el domo, parece estar bajo tierra y su iluminación es tenue y no es directa. Los muros se mueven lentamente con alucinaciones geométricas, de colores brillantes, muy iridiscentes, todos como una máquina perfecta y que vibra con energía. Pero no es eso lo que llama de inmediata mi atención. Lo que atrapa toda mi atención es el hecho de que ese espacio está habitado. Hay una descripción muy parecida a lo que podría ser aquellos que tienen una especie de experiencia de abducción. Y Maquena va más allá, la próxima, y dice, hay que tomar esto con seriedad. En otras palabras, eso de solo es una alucinación, esa pendejada, no es cierta. Es decir, la realidad no es más que una alucinación. ¿No sabían? Eso invalida la frase de solo es una alucinación. Lo que tenemos aquí, amigos, es algún tipo de entelequia inteligente que por alguna razón está ansiosa por comunicarse con los seres humanos. La próxima. Estos son algunos, se los pedí prestado a Diego Viegas, con el cual trabajamos estos 20 años, y son algunos de los casos que nosotros hemos tenido de personas que han visto durante experiencias de ayahuasca, que tienen DMT, la ayahuasca, tiene otra serie de componentes que no vamos a hablar ahora, pero tiene DMT, pero cuando estas personas viajan a estos mundos, la próxima, ven cosas como esta, esos seres grises, ven esos mundos habitados por estos seres, que se comunican con ellos. Este es Damián, también los seres que ve Damián, la próxima. Aquí otro, fíjense los dibujos que ha hecho esta persona. De repente percibo la presencia de seres que aparecen. Es como estar en su mundo. Los veo directamente, pero me hallo en un otro mundo al que se me daba la bienvenida. No son planetas reales, sino una especie de otro universo interno. Y esos recuerdos se vuelven parte de mis ilustraciones. Este dibujo es un recorte, una síntoma, una parábola de una experiencia que, por supuesto, es translingüística e inefable. La próxima. Este es Nahuel, y estos son dibujos más cercanos de Nahuel, que ve en ese mundo, trata de traducir lo que ve en ese mundo. La próxima. Esta es una experiencia de Cecilia. Cecilia, en una experiencia con un chamán huichol, que formaba parte del curso que nosotros dábamos en la Facultad de Medicina sobre medicina tradicional americana, o sea, llevábamos chamanes en la Facultad de Medicina, lo cual fue algo sumamente importante porque esto que hablamos de unir la ciencia, que no le da bolilla a las cosas, bueno, en medicina pudimos lograr eso, que los dos saberes se pudieran juntar. La próxima. ¿Qué ve Cecilia? Se lo voy a resumir. Cecilia, cuando va al baño dentro de la sesión que estaba haciendo, ve un ojo verde que se le viene encima y ve con los ojos físicos, estaba en el baño, no es que estaba caminando, digamos, ¿no? Ve un alien que apareció después, inmediatamente se formó una imagen definida de un ser humanoide, bajito, como de 1,5 metros, de consistencia blanda, no rígido, sin músculos marcados, algo lineal. Percibí que no era varón ni mujer, pero para nuestro estereotipo era hombre. Era calvo, tenía cabeza grande, ojos grandes como los nuestros, pero más alargado, verde, no recuerdo boca, bla, bla, bla. Ve concretamente en lo físico una vivencia de un gris, es una experiencia individual, como la ve una experiencia que tiene un visitante de dormitorio. Pero aquí no era natural, sino que aquí era por una sustancia. Terence McKenna, en 2 libros, Alucinaciones Verdaderas, y el libro que escribe Dennis, Terence ya murió, tiene una experiencia muy interesante porque
él ve en el medio de la selva una nube, está sentado arriba de un cerro, no estaba bajo los efectos de ninguna sustancia, y una de las aclaraciones que hace en su libro es: yo conozco lo que es estar bajo un estado de sustancia, y no estaba bajo ninguna sustancia, y ve que se viene una nube, y cuando la nube se va aproximando, ve un ovni de típicas características adamskianas. Más allá que Terence McKenna haya visto quizá esto que está en controversia, si fue el ovni hecho con esta lámpara o no, lo cierto es que Terence McKenna ve ese ovni real en una experiencia que podría ser cualquier testigo que relata que vio un ovni. La próxima. Aquí entramos en una experiencia que está relatada en 2 libros nuestros, en Ayahuasca, Medicina del Alma, y en Los Espíritus del Aire de Diego Viegas. No se las voy a leer porque va a ser muy largo, simplemente si pueden echar una mirada a lo de amarillo, pero es una persona que tomó ayahuasca, que no tenía absolutamente ninguna vinculación con el tema de ovni, y vive una típica experiencia de abducción con inseminación y todo, describiendo las alas como son, la luz que no viene de ninguna parte, los grises, etcétera, etcétera, etcétera. Abre los ojos y sigue en ese otro mundo viviendo la experiencia de abducción. Esas son las iniciales de su nombre, la próxima. Esto sigue su experiencia. Y ahora entramos en la persona pionera que dio a conocer todo esto, que fue el doctor Rick Strassman. Rick Strassman, en el año 1994, consigue lo que no se había conseguido hasta ese momento. ¿Y qué es? Es la autorización de la FDA para poder experimentar con sustancias psicodélicas que habían sido prohibidas a partir de la década del 60 por la famosa guerra de las drogas. Y hace una experiencia administrando 400 dosis intravenosas de DMT a 60 voluntarios previamente evaluados con mucha experiencia en droga psicodélica, documentó los resultados. Producto de esto sale este libro, DMT, la molécula espiritual. Esta es la molécula de DMT que ustedes ven ahí. ¿Y qué conclusiones llegó? ¿Qué pasó con esas 60 personas que recibieron estas dosis de DMT? Las pruebas de DMT resultaron en una gran e inesperada cantidad de encuentros con entidades que al parecer se encontraban en niveles de existencia independientes. Strassman escribió que no estaba ni intelectual ni emocionalmente preparado para la frecuencia con la que ocurrieron los contactos con los seres en los estudios, ni con la naturaleza con frecuencia bizarra de la experiencia. Describieron estos seres como guasones, payasos, la entidad de que sean, elfos, gente caricaturesca, aliens, guías, ayudantes, mantis religiosas, reptiles, o sea, más de 60 experiencias. Trabajo de mí del año 2020, paper científico publicado en una revista científica, hecha esta investigación en Baltimore, 2020, por encuesta anónima financiada por el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas y el Instituto de Investigación Heffer de Investigación Psicodélica. Se encuestó a 2.561 personas. De acuerdo al estudio, se determinó que la mayoría de los encuestados indicaron que la entidad tenía los atributos de ser consciente, inteligente y benevolente, y existía en alguna dimensión real, pero diferente de la realidad, y que continúa existiendo después del encuentro. La próxima, por favor. El estudio de 2.500 personas encontró a describirlo como ser, guía, espíritu de los encuestados. El 80% aseguró que esta experiencia está modificando su concepción de la realidad. La experiencia con encuentros con entidades tiene muchas similitudes, esto lo dice el trabajo, a las experiencias de encuentro con entidades no farmacológicas, tales como lo descrito en contexto religioso, de abducción extraterrestre y encuentros cercanos a la muerte. Los aspectos de la experiencia y su interpretación produjeron profundos cambios ontológicos y perdurables en la cosmovisión de las personas. Y ahora entramos de lleno en el tema de, al que hablaba Luis,
y que hablaban también esta mañana. 5 de abril de 2022, de Sun. El Pentágono publicó 1.574 páginas de expediente X de la vida real relacionado con el programa secreto de OVNI después de una batalla de 4 años. Esto tiene que solicitar una copia de todos los archivos, son los 38 documentos a los que hacía referencia Luis, que son 1.576 páginas. La próxima. Este es el que nos interesa a nosotros. Situaciones anómalas, el efecto anómalo en el campo de los tejidos biológicos humanos y demás, son las 2 páginas de este informe. Y para poner en contexto, este informe fue hecho en el año 2009 y fue entregado y distribuido en el 2010. Hoy sabemos que este informe lo hizo Kit Green. Para poner en contexto y ver cómo la información fue avanzando en la medida que fueron comprobando las cosas. Marzo del 2017 aparece este libro, Annie Jacobsen. En este libro Fenómeno da cuenta de todo lo que les comentó Luis antes, por eso digo que parece que hubiese estado preparado, porque es todo lo que le comentó antes de misión remota y todos los demás experimentos, así que voy a obviar comentar todo eso. Pero lo importante es que aquí aparece ya nombrado justamente Kit Green. Kit Green empezó a trabajar para la CIA en el año 1969. Y, según dicen los agentes que trabajan para la CIA, nunca dejan la CIA, es decir, siempre terminan siendo consultantes. Como bien dijo Luis, en noviembre del 2018, en el Consortium por Spice Genéticas, ahí ya estaba trabajando. Acá la primera entrevista a Nolan se la hacen en el año 2016. Ahora vamos a ver qué decía Nolan en el 2016. Y finalmente hay otra entrevista hecha el 8 de enero del 2019 por Jean Giandoli. Jean Giandoli es una persona que tiene un blog donde habla de ovnis y habla de conciencia. La próxima. Y aquí encontramos un antecedente extremadamente extraño que tiene que ver con un fenómeno que sucede en aquellos que visitaron el rancho Skinwalker, en aquellos que tienen experiencias con WAP, ovnis o como le quieran llamar. Pero esto que describe Green es del año 1974. Estas personas tenían autorizaciones de alto secreto que eran tan altas como las mías, dice Green, incluidas las autorizaciones Q para secretos nucleares, y sin embargo me dijeron que vieron cosas que no podían explicarse fácilmente. Informaron haber visto pájaros parecidos a cuervos en los postes de sus camas, orbes flotando por los pasillos de sus casas, un brazo incorpóreo flotando en el aire. Estos individuos no estaban locos, dice. Para los paranormalistas, estos avistamientos de contacto cercano se conocen como encuentros cercanos. La idea de los encuentros cercanos toca muchas patologías, pero no todos los encuentros involucran patología. En 2005 empezó a trabajar justamente ya con el proyecto de investigar a los experimentadores. ¿Saben qué estaban haciendo esta persona que vivieron estas cosas? Estaban trabajando con Uri Geller. Uri Geller era el famoso psíquico israelí, el que doblaba las cucharitas. ¿Se acuerdan? Bueno, ese psíquico trabajó también para la CIA y para los servicios secretos norteamericanos y fue estudiado. Cuando terminaban estos testigos que eran del laboratorio para secretos nucleares, después de haber trabajado con Uri Geller, cuando iban a su casa vivían todo este tipo de cosas. Lo mismo que les pasa a los que están en el Sky Ranch. Lo cual nos lleva a plantearnos qué cosas se mueven, qué energía se mueve o qué puertas se abren en esta gente que tiene esta posibilidad, quizás dada por la DMT, para poder entrar en esos lugares. Y lo otro que es interesante, que la hipótesis original de Green era que la mayoría de sus pacientes habían estado expuestos a tecnología de programas negros, es decir, tecnología avanzada de alta energía y de última generación desarrolladas en programas de acceso especial, programas de armas no letales, hologramas o dispositivos de encubrimiento.
En el 2016, en la entrevista que le hace la periodista que escribió el libro Fenómeno, dice, ya estaba trabajando Nolan con Green y dice que trabajé con muchos pacientes de Green, que parece que en muchos casos se trata de algún tipo de campo electromagnético, están trabajando buscando componentes genéticos y epigenéticos, fundamentalmente a nivel del sistema inmune, del cual Nolan es especialista, porque según dice, en el sistema inmune quedan todas las marcas de encuentro con algo que le pasó al organismo, de la picadura de una abeja hasta a una alergia más severa. Algunas personas parecen, fíjense lo que dicen, ya sea real, percibido o ilusión, parece haber un determinante genético. Y aunque el doctor Green sostiene que las lesiones de sus pacientes pueden provenir de dispositivos de alta energía o sus componentes, algunas personas parecen atraer repetidamente los fenómenos o las experiencias. Actúan como una antena o son como un faro en la oscuridad. La próxima. Ya en el 2019 identifica que esas manchas blancas que hablaban esta mañana no eran algo patológico, sino que eran lo que vemos allá, la mayor conexiones neuronales, concretamente en el área del caudado y el putamen, más de 100 individuos al azar. En el caudado de putamen osciló entre un poco más de lo normal y hasta 8 veces el rango de control. La próxima. Esto que ven en rojo es el núcleo caudado. Y estas son las zonas, como está en la parte más de adentro del cerebro, la única forma de poderlo ver es con un corte sagital. Acá tenemos el núcleo caudado, este es el hipocampo que le veía antes, que le mostraba antes, y el putamen está acá arriba, es lo que está en azul, lo que se puede ver en azul. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué hablo de la DMT y qué tiene la DMT que ver con todo esto. La principal observación fue que aparentemente en el área del caudado y el putamen aumentaba hasta 8 veces el rango de control y también se encontró en alguno de los miembros de la familia incluida. Concretamente, conectividad o densidad de conexiones aumentada entre el caudado y el putamen osciló entre un poco más de lo normal y hasta 8 veces el rango de control. Una mayor conectividad caudado-putamen también se encontró en algunos de los miembros de las familias incluidos. Lugares donde está presente la DMT, comprobado por paper científico que se lo mostré anteriormente. Corteza frontal, núcleo caudado, putamen, hipocampo, plexos coroides y glándula pineal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Háganme sentir un rockero. Bueno, la próxima. Y acá vamos a esto. Papers científicos. Psychedelics promete modificar la estructura y la plasticidad neuronal y estructural y funcional. Y aquí tienen las microfotografías. La DMT produce aumento de las conexiones neuronales. Por lo tanto, pensar que la DMT se encuentra en el núcleo caudado y en el putamen de determinadas personas que tienen experiencias de este tipo y sabiendo que la DMT tiene capacidad de neurogénesis y de neuroplasticidad, es decir, aumenta neuronas y aumenta conexiones, es probable creer que aquellos que están sometidos, ya sea desde la niñez o de adulto a experiencias con fenómenos extraños o encuentros extraordinarios, aumenta de tal manera la DMT que facilita el aumento de conexiones neuronales. La próxima. Otro paper científico, NN-dimetiltriptamina, encontrado en el té de ayahuasca, regula en adultos la neurogénesis in vitro in vivo. Ahí tienen las fotografías de eso. De hecho, en este momento se está estudiando la posibilidad de la ayahuasca para utilizarla para el tema del Alzheimer y la demencia. Hay mucho más para hablar, de eso no voy a hablar ahora.
La próxima. Otros papers científicos. En los últimos tiempos se ha llevado a cabo una especie de estudio de replicación respecto a dosis subpsicodélicas de DMT. Argerón Farmacéutico anunció que los niveles subpsicodélicos administrados produjeron un aumento del 40% del crecimiento de neuronas corticales. Célula Report del 2018 también informó sobre el crecimiento neuronal luego de la administración in vitro de DMT. Paper científico. La DMT aumenta el crecimiento de neuronas y el crecimiento de conexiones neuronales. Por lo tanto, lo que encontró Green y Nolan en los experimentadores de mayor crecimiento del lóbulo temporal podría ser perfectamente explicado por una mayor cantidad de dimetiltriptamina en el cerebro de los experimentadores, lo que a su vez favorecería la comunicación con esa otra parte del espectro de la realidad donde hay entidades inteligentes, como lo vimos de acuerdo a todos los testimonios de aquellos que hicieron la experiencia. La próxima. Y aquí otra vez, dale rápido, ¿te más? Y aquí otra vez, en función de todo esto que vimos recién, volvemos a explicar el tema que vimos anteriormente, donde todas estas sustancias, estos encuentros, producen aumento de la DMT y produce fundamentalmente la cuestión del linaje, lo que explicaría, la próxima, que en las experiencias paranormales, percepción extrasensorial, propiedades parapsicológicas, viajes fuera del cuerpo, sueños lúcidos, etc., experiencias cercanas a la muerte, abducciones, encuentros extraordinarios, chamanismo y experimentadores, habría un linaje familiar. Todo explicado a partir de que toda esta gente tiene en sus genes una mayor producción de DMT que les permite interactuar con estas otras partes del espectro de la realidad. Y ya terminamos. Y ahora vamos a algo mucho más sorprendente, que aquí entramos en otro terreno, pero que une todo esto de alguna manera. Porque nosotros estamos hablando que vamos nosotros para allá. Es decir, nosotros vamos hacia ese otro mundo, o esa otra parte del espectro de la realidad. Ahora, ¿cómo hace esa otra parte para venir para acá? ¿Puede venir esa otra parte para acá? Esa otra parte de la realidad, estas otras entidades. El informe Conding, Código Secreto del Proyecto Conding, se inició en diciembre de 1996 en Gran Bretaña. Se completó 4 años después, en el año 2000. Los hallazgos se publicaron en un informe de 4 volúmenes y 465 páginas, titulado Fenómenos aéreos no identificados en la región de defensa aérea del Reino Unido. Solo se produjeron 15 copias del informe, se distribuyeron a un número restringido de personas y funcionarios de alto rango de la Royal Air Force y del Ministerio de Defensa. Era tan secreto que ni siquiera el Departamento de OVNI del Ministerio de Defensa lo sabía. Se terminó de clasificar en el 2015. ¿Qué pasa con este informe? Este informe contaba de 4 volúmenes, resumen ejecutivo, volumen 1, 2, 3, volumen donde estaban las 400 y pica de páginas. En uno de los ítems del informe, en este que está marcado en rojo, habla de los WAP de plasma y de un plasma muy particular al que le llama plasma exótico. El plasma es el cuarto estado de la materia, es gas ionizado eléctricamente y cuando tiene rodeado de un campo electromagnético se llama plasmoide y tiene características muy particulares, son muy extraños y de hecho hay armas de plasma y se trata de estudiar porque es un compuesto extremadamente raro. Pero en este informe hablan de los plasmas exóticos y dice: este fenómeno se denomina en el informe formación de plasma flotante, similar al Badorain, se supone que produce un campo de energía inexplicable que crea la apariencia de un triángulo negro al refractar la luz. También se plantea la hipótesis de que los campos electromagnéticos generados por los fenómenos de plasma explican los informes de encuentros cercanos debido a la inducción de alteraciones perceptivas y alucinaciones en los afectados. El informe de Collins sugiere que se justifica una mayor investigación sobre las aplicaciones novedosas de este fenómeno del plasma y las implicaciones que ya han informado, bla, 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 porque ya lo están usando los rusos. El plasma es esto, gas ionizado,
emite pulsos de rayos X, neutrones, se usa en la televisión y demás, hay oscilaciones, genera un campo electromagnético y existen estos plasmas naturales que aparecen en muchas regiones de la Tierra. La próxima. En lugares sagrados donde se han levantado generalmente de montaña y va más allá del efecto pisoeléctrico. Son plasmas con un campo electromagnético que se generan en estos lugares. La próxima. Son campos sagrados y que están fotografiados. Y yo acá le mezclé, la próxima anda pasando, le mezclé el famoso fenómeno de Salem con fotografías de plasma. Y básicamente ustedes no pueden distinguir cuáles son plasmas y cuáles son las famosas luces como la de Salem o la que estuvimos hablando hoy. Muchos de estos fenómenos son plasmas o plasmoides. Y acá viene lo más interesante. Informe del año 2007. ¿Qué es lo que dice este informe? Paper científico. Este informe dice concretamente que la autoorganización se basa en mecanismos físicos, bla, 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 básicamente se lo digo. Lo que está hablando este informe es que dice que este tipo de plasma es vida inorgánica. Cumple todas las características de la vida, hasta autorreplicarse, pero es vida inorgánica. O sea, no es simplemente una estructura de gas que aparece y desaparece. Es vida inorgánica. Si esa vida inorgánica puede desarrollar conciencia o no, es algo para ver y veremos más adelante. Pero sí hay una teoría que puede producir algo. La próxima. David Bohm, físico, Brian Haley, físico, los mejores físicos del mundo, elaborador de la teoría cuántica, de la física cuántica. Lo que hablan es básicamente que no hay división real entre mente y materia, entre otras cosas, pero también David Bohm habló de el orden implicado y el orden explicado. El orden explicado es todo lo que vemos y el orden implicado es lo que está, pero no vemos. Bajo esta premisa física, y a su vez una premisa de física cuántica, la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen y demás, todos estaríamos unidos bajo lo que Bohm llamó el orden implicado. Es como que debajo nuestro habría una tela que nos junta a todos y todos estamos unidos por esa tela, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? En ese orden implicado, David Bohm habló que ese orden implicado tiene una inteligencia preformada, como que habría esa inteligencia que ven muchos de los experimentadores de la DMT. Esto es lo que se llama enlazamiento cuántico, que tiene que ver que si uno, y es la ecuación de Dirac que da cuenta de este enlazamiento, concretamente si dos sistemas interactúan uno con el otro durante cierto periodo de tiempo y luego se separan, lo podemos describir como dos sistemas separados, pero de alguna manera sutil están convertidos en un solo sistema. Uno de ellos sigue influyendo en el otro a pesar de kilómetros o distancia de luz. Esto le rompió la cabeza a Einstein porque cuando uno movía un electrón que había estado interactuando, el otro automáticamente cambiaba en el giro opuesto. Y eso implicaba que hubiese algo que iba a mayor velocidad de la luz o que existieran variables ocultas o este orden implicado. Esto se llama entrelazamiento cuántico y lo más interesante de todos es que un investigador de la conciencia, el doctor Grimberg, y tengo esta foto que me salió, pero es la única que tengo con Grimberg, así que la tengo que poner porque es la única que tengo con Grimberg. Yo participé de estos experimentos con Jacobo Grimberg. Ahí estamos en el laboratorio con la que era mi pareja de entonces. Yo soy ese que aunque no parezca, que tiene la barba candado y que está ahí abajo. Grimberg, un investigador de la conciencia de la Universidad Autónoma de México, planteaba que todos nuestros cerebros están interconectados. Lo hacía a partir de esto que se llama el potencial evocado, donde hacía interactuar a dos personas, en este caso yo lo hice con la que era mi pareja en ese entonces,
Entonces, a una de las dos estábamos con registro electroencefalográfico, a una de las dos, sin saber cuál, nos estimulaba con un flash y automáticamente en el electroencefalograma, no en la conciencia, en el registro electroencefalograma de uno y otro, en el momento del flash aparecía el mismo estímulo. Y él estaba avanzando sobre esto porque demostraría que al igual que ese entrelazamiento cuántico, todos nuestros cerebros están conectados. Están conectados todo nuestro cerebro entre nosotros y quizás, con la otra parte también del espectro de la realidad. Trabajo científico 2017. Fíjense qué interesante, hablando de comunicación cerebral. En la revista científica Report observó que durante la comunicación verbal entre dos personas, sus ondas cerebrales se sincronizan entre sí. Quizás se lleva a cabo una actividad muy similar durante la transferencia telepática efectiva utilizando la comunicación no verbal. Un estudio del 2015 de la revista Neuroscience observó que los campos eléctricos son capaces de mediar en la propagación de ondas neuronales autogeneradoras. Es decir, es posible la comunicación entre cerebros y la comunicación entre otras cosas. La otra cuestión tiene que ver con lo que se llama el fenómeno de colapso, función de onda o efecto observador. Cuando un observador incide sobre una visualización cuántica, ahí se produce una onda, se transforma en onda o se transforma en partícula. Estos dos fenómenos tienen que ver con la interacción del plasma y probablemente la conciencia humana. Porque ahora viene lo más sorprendente de todos. Los plasmas y las formas basadas en plasma no son vida inteligente por derecho propio, simplemente proporcionan el entorno por el cual otros tipos de conciencia pueden emerger al espacio-tiempo normal desde un nivel de existencia más profundo. Una vez que un plasma en manifestación colapsa, la conciencia que lo habita se ve obligada a regresar de donde vino, es decir, de vuelta al estado que existía antes. Cuando David Bohm usó el término protointeligencia para esta otra conciencia, no necesariamente quiso decir que era una protoforma de vida inferior, lejos de ello, ya que todo indica que constituye un tipo de inteligencia que es capaz de utilizar plasmas que se manifiestan como neblinas brillantes, esferas de luz, seres de luz antropomórficos o incluso formas de luz más exóticas para entrar en nuestro cuerpo físico, realidad, aunque solo sea en forma temporal. Es probable que estas inteligencias aparentemente transdimensionales también puedan usar sistemas entrelazados de partículas que se manifiestan en entornos de plasma para manipular el entorno electromagnético local e interferir con los sistemas biológicos cercanos, más obviamente el de los seres humanos cercanos. Funcionamos mediante el uso de neuronas motoras que controlan series completas de electrones existentes dentro del cuerpo. Como se indicó anteriormente, las interacciones con inteligencias basadas en plasma bien podrían resultar en lo que solo puede describirse como una especie de comunicación telepática bidireccional, junto con una forma muy sutil de manipulación del estilo del control mental tanto de la mente como del cuerpo. La próxima. El entrelazamiento cuántico y el efecto del observador que veíamos antes pueden hacer que nuestras mentes moldeen los plasmoides que se manifiestan y la inteligencia o las inteligencias que los habitan en cualquier cosa con la que podamos esperar interactuar en tales circunstancias. Puede ser un ángel, un santo venerado, un antepasado, una criatura de otro planeta, una nave espacial, la Santísima Virgen María o el mismísimo Dios. Por alguna razón es una situación con la que estas inteligencias parecen jugar, sintiendo tal vez que la única forma realista
de responder a una presencia humana. La próxima. Los lugares donde se puede realizar el contacto con estas inteligencias se han denominado portales de tierra, áreas ventanas o sitios vórtice. A través de la electrificación de la roca y la creación de entornos de plasma, cada uno puede convertirse en un punto de contacto con el reino del hiperespacio, el hogar último de la conciencia n-dimensional y por lo tanto de los seres transdimensionales que veíamos que habitan ese otro espacio de la DMT. Dado que estos lugares también deberían poder afectar la conciencia humana en varios niveles, los antiguos lo habrían visto como lugares liminales, donde el velo entre este mundo y el siguiente era particularmente delgado. Nosotros vamos para allá con la DMT y ellos vienen para acá con el plasma, la próxima. Y si esto fuese poco, Persinger demostró que los campos electromagnéticos, la próxima, con este casco, los campos electromagnéticos estimulando determinadas zonas cerebrales producían experiencias iguales a las experiencias cercanas a la muerte o a las experiencias de abducción. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esos plasmas que tienen un campo electromagnético trabajan en cercanía con alguna persona, pueden llegar a provocar también algo de esta experiencia. Y finalmente quiero terminar con algo medio conspiranoico. Nunca soy conspiranoico, pero hoy tengo ganas, qué sé yo. Hace poco hizo mención Luis, se abrieron concretamente los archivos de Rice. ¿Qué es lo que hizo Jeffrey Kripal? Jeffrey Kripal del Departamento de Religiones Comparadas en Rice, lo que hizo fue justamente juntar en esa universidad todos los archivos imposibles, es decir, todos los archivos de cosas raras. Están los archivos de ballet, están los archivos de Whittle Stryber, están un montón de cosas raras, están todos metidos ahí. Y hubo exposiciones. Una de las personas que expuso fue Leslie King. Leslie King fue la que escribió un libro, como lo decía Débora ayer, de UFO, el primer libro, y después escribió OVNIs y Pilotos, y después que es la que tuvo una participación activa en el artículo que salió en el New York Times en el año 2017 y que dio origen a que se dijera que el programa secreto del Pentágono, bla, bla, bla. Leslie King después pasó a trabajar para Bob Bigelow. Bob Bigelow creó el Instituto Bigelow para Investigación de la Conciencia. Bob Bigelow ofreció $1,5 millones para el mejor trabajo que probara la experiencia después de la muerte. $1,5 millones, repartido en 3 trabajos y varias menciones. Leslie King, después del libro sobre ovnis, escribió un libro sobre experiencias cercanas a la muerte. Una cosa que es extremadamente extraña es que todas estas cosas que hablamos tienen como factor fundamental la luz. Lo decíamos hoy a la tarde, lo decían hoy a la tarde. Y aquellos que interactúan con el fenómeno muchas veces vienen con cuestiones físicas, como vimos, y también desarrollan cuestiones paranormales. Pues bien, amigos, el último descubrimiento que hay, lo que se sabe, es que aquellas personas que interactúan o van a la luz teniendo una experiencia cercana a la muerte, cuando vuelven, también vuelven con propiedades a nivel paranormal. Es decir, que son también experimentadores. Punto. Ahora unimos todo esto. Presentación de Leslie King en Rice. Primera o segunda diapositiva. Ahí está Leslie King hablando. Este es el PowerPoint de Leslie King porque fue transmitido.
en rojo, no lo puse yo, lo puso ella. El objetivo de este programa, y está hablando de la DIP, es la investigación de la naturaleza última de la realidad. Acá está la traducción. El objetivo de este programa es una mejor comprensión de la naturaleza de la realidad. Hallazgos correspondientes, alta sensible, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una gran clase, y acá me pongo conspiranoico. Voy a hacer que nunca hago, pero lo voy a hacer. Acá hay una desclasificación cada vez más importante, que es lo que venimos hablando, cada vez sale más información. Más información que en teoría nos va a llevar a pensar o a decir que quizás los guapos, lo que fuesen vehículos extraterrestres, pongámosle. Pero quizás todo esto que estamos viendo sea una tapadera para algo más terrible. Quizás lo que estén buscando Bigelow y compañía, investigando la conciencia, investigando el rancho Skinwalker, investigando los guapos, investigando la experiencia cercana a la muerte, utilizando algunos alfiles, como puede ser Leslie King también, quizás lo que estén investigando es poder manipular la realidad. Y si la realidad es lo que creemos que es, manipular la realidad sería realmente tremendo. La próxima. Y terminando ya, hubo un encuentro muy parecido a esto que vos estás haciendo. Perdón, 2 segundos, perdón. ¿Le interrumpo 2 segundos? Son 2 segundos nada más. Estamos en vivo, Néstor, 2 segundos. Quiero mostrarles, estamos en vivo en Crónica, buenas noches. Buenas noches. Mirá, vamos a meternos en la sala, porque que todo el país vea la cantidad de gente que hay a esta hora, acá. Mirá la cantidad de gente, saluden todos juntos. Andrea, ¿podemos pedir 2 segundos? ¿Lo dejamos terminar esto? Mirá la cantidad de gente que hay, porque Andrea es una de las personas que más hace y trabaja por el fenómeno ovni en la República Argentina. Hola, Andrea. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que muy agradecida a todos los que nos han visitado. Agradecida a Crónica TV también porque gracias a la transmisión que han estado haciendo todo el día, mucha gente pudo acceder al conocimiento que entiendo que es novedosa, difícil, pero necesaria porque estamos ante épocas de revelación. Quiero preguntarte algo, que es... Pero capaz que le dieron los 15 minutos de aire, lo tenía que agarrar el flaco porque después no tiene tiempo. El gobierno sabemos que ya dijo como que ya presentó todo. Sabemos todo, se clasificó todo. Estamos empezando a desclasificar y hoy somos testigos de los primeros elementos más contundentes. Todos empezamos a analizar el fenómeno de distintas perspectivas. Quiero que convoquemos a Néstor Berlanda, que está haciendo una de las exposiciones. Ahora sí cerramos y te dejamos seguir. Néstor, estás poniendo en escena una de las teorías más importantes, que es la de la conciencia, que nos obliga a todos a dar un paso hacia adelante en la interpretación de estos fenómenos. Así que muchas gracias y vamos a dejar el... Obvio, gracias a todos, Bueno, vamos a dejar el final para que Néstor nos termine la conclusión de lo que yo les dije que iba a ser una rompedera de cabeza. Bueno, estamos dando ese paso hacia adelante que habíamos soñado y ahora sí lo dejo con Néstor para que termine su conclusión. Van a cenar, hacen todo lo que tienen la cena, En algún momento te viene a interrumpir, se va a bailar, ¿no? Y después la cosa se va poniendo un poquito más subida de tono. Y entonces ustedes de pronto van subiendo de tono y van a un lugar más íntimo. Y ahí en ese lugar más íntimo todo empieza a subir más de tono. Claro. Y de repente cuando están en el momento donde van subiendo y están llegando a la conclusión, ¡pam! Patean la puerta. Es lo que me pasó. Es lo que me pasó en la vida, por suerte.
Bueno, vamos a tratar de subir de nuevo. Lele King, alfiles. Me decía Andrea que Andrea organizó este congreso donde empezamos a meter el tema de la conciencia vinculado a todos estos temas. Hay un antecedente, quizás Johanan pueda tener mayor información, porque sé que le hizo la entrevista a una de las personas involucradas. Pero hay un antecedente magnífico que se hizo en Costa Rica en el año 1985. En ese congreso, donde se trabajó la conciencia, los ovnis, el misterio del hombre, no sé qué se habló, no pude encontrar qué se habló. Participó Jacobo Grinberg Zimmermann, Jacques Vallée, Juan José Benítez, Andrea Faber-Kaiser, Salvador Freixedo y no me acuerdo cuántos más. Se discutieron durante 3 días, curiosamente en el mismo momento que Jacques Vallée estaba en este congreso, octubre del 85, en su casa de San Francisco estaba pasando sus últimos días su amigo entrañable Joseph Allen Hynek. Ese fue un congreso donde por primera vez, por lo menos que tengo registro, se tocó la conciencia, los misterios del hombre y el tema de los ovnis. Un antecedente más que valioso por las personalidades que estuvieron allí. La próxima. Y para terminar, que quedan 3 diapositivas nada más, quiero retirarme con estas frases que verdaderamente estamos viviendo un cambio para concebir todo esto. La primera es del doctor Jacobo Grinberg del libro La creación de la experiencia. El estudio fisiológico del cerebro comparte una creencia con su contrapartida filosófica. La convicción de que el mundo exterior es una descripción basada en procesos y operaciones que tienen lugar en nuestro interior. Aunque existan diferencias metodológicas, tanto la física como la filosofía plantean las mismas preguntas y llegan a la misma conclusión. Y fíjense qué interesante está esto que dice Jacques Vallée en la parte final del último libro que publicó, que es un caso duro, concreto de un objeto caído, Trinity, que lo hizo junto a Paola Harris. En la parte final, Jacques Vallée dice: ¿qué pasaría si estos dispositivos ovnis hubiesen sido diseñados para que personas con nuestro nivel actual de conocimiento y desarrollo social no pudieran realizar ingeniería inversa? Y si su objetivo estuviera en un nivel diferente, a nivel simbólico, sobre nuestra relación con la vida, a nivel psíquico, sobre nuestra relación con el universo, y si contuvieran una advertencia existencial, y si el objeto fuera un producto de una forma de física de la información, una ciencia en gestación, en lugar simplemente de un vehículo físico, y si fuera tanto físico como a falta de una palabra mejor, psíquico, la próxima. Y cuando estuvo aquí en el 2016, parte de la película Testigo de otro mundo, Jacques Vallée, cuando estuvo con Juan, aquí está Juan de chiquito, decía: cuando conocí a Juan por primera vez hace 36 años, era claro que él estaba diciendo la verdad sobre todo lo que había visto. En aquellos días todos, incluyéndome, creíamos que la idea extraterrestre era la mejor. Así que yo estaba interesado en saber qué cosa era la máquina, el disco, los detalles, la física de la situación. Es claro que hay algo físico, pero el problema principal no está tanto en intentar que el fenómeno encaje en lo que ya sabemos, sino en hacernos las preguntas fundamentales. ¿Qué esto, el fenómeno, nos está preguntando? En desafiar aquello que creemos saber. ¿Por qué estas cosas son imposibles? A menos que estemos dispuestos a revisar
nuestros conceptos sobre la realidad. Así que ahora el problema se vuelve mucho más interesante. No es simplemente preguntarnos si tenemos o no visitantes de otro mundo. La pregunta realmente científica es: ¿qué es la realidad? Yo crecí en Francia dentro de una estructura muy racionalista de la ciencia, donde existe la entidades biológicas que desarrollan un cerebro y el cerebro puede estudiar la realidad. Pero ahora la física dice, bueno, te dijimos acerca de la materia, pero la materia está hecha de partículas y las partículas no existen todo el tiempo. El problema, esta frase es mía, el problema no es que los ovnis sean o no de tuercas y tornillos, que sean luces, que sean etéreos, información o que respondan a patrones parapsicológicos. El tema es que los ovnis son de tuercas y tornillos, son etéreos y son luces. No está en discusión ni su aspecto ni su forma de presentación. Lo que a mi criterio está en discusión es sobre lo que debemos trabajar. Y a mi entender, sobre lo que debemos trabajar es sobre la naturaleza de la realidad. La próxima. Wendell Striger y Jeffrey Kripal, en su libro de Supernatural, dicen: debemos entender que ya estamos y siempre hemos estado viviendo en un mundo sobrenatural, que nosotros mismos somos prismas o medios de esta naturaleza, muy próximo a la conciencia más evolucionada, y que muchas de las cosas que se nos dice constantemente que son imposibles, no son de hecho solo posibles, sino que también son los secretos susurrados de lo que somos, dónde estamos y por qué estamos aquí. Y Albert Einstein decía: la naturaleza nos muestra solo la cola del león, pero no hay duda en mi mente de que el león le pertenece, incluso si no puede revelarse a sí mismo a los ojos de una sola vez debido a su enorme dimensión. Muchas gracias.